Entonces ya estamos en la lección número 11, ¿no? Ya hemos visto todo lo que es concerniente a la Biblia, a Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la lección 7. La lección 8 hemos visto la oración y el creyente. Fíjense que tiene una prelación, ¿no? Porque podemos orar debido a la obra que hizo Cristo a través del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, a través del nombre de Cristo y dirigirnos al Padre. Luego en la lección 9 hemos visto la iglesia, eh, la eclesiología, el estudio de la iglesia. En la última lección hemos visto los dones espirituales, ¿no? Que el Señor ha dado a cada miembro. Y bueno, eso es lo que estamos desarrollando precisamente al implementar y estudiar este curso, ¿no? Descubrir nuestros dones y ponerlos al servicio de la iglesia. Ahora, llegamos a la lección de evangelismo, ¿no? Recién en la lección número 11 estamos hablando de el evangelismo y el creyente, o el creyente y el evangelismo. Y fíjense cómo secuencialmente está casi en la recta final esta lección. Y cuán importante es esto, tener los fundamentos previos a llegar al evangelismo, porque muchas veces hemos visto y he visto, ¿no? Incluso ministerios o personas recién convertidas y que obviamente el Señor toca sus corazones y tal vez con buena intención tienen el deseo de evangelizar, de compartir su fe, pero van directamente a evangelizar o a veces directamente incluso al campo misionero, ¿no? Y no se les enseña antes con precisión qué es el evangelio, pero sobre todo no saben por qué creer en la Biblia, cómo interpretar la Biblia, por qué creer en la Trinidad, cómo defender la Trinidad, qué es lo que Cristo ha logrado en su vida, muerte y resurrección, por qué Cristo es Dios, por qué Cristo es hombre, qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, cómo está conformada la iglesia local, cuáles son los dones. Todo eso es necesario antes de hacer evangelismo. Y a veces, muchas veces, personas se dedican incluso a las misiones, como les decía, o a ministerios evangelísticos sin tener esa base. Obviamente Dios es soberano, Dios puede usar alguna de estas situaciones, pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que primero todo evangelista, todo creyente, antes de hacer evangelismo y hacer obra y, y compartir el evangelio, necesita saber, conocer los fundamentos de la fe cristiana, conocer la Biblia y recién compartir su fe. Así que por eso es que esta lección está en la lección 11 de 13, porque ya tenemos cierta base para entender aún más de lo que es el evangelio y el evangelismo, y vamos a recurrir a las lecciones anteriores en el transcurso de esta clase. Así que lo que vamos a ver en esta lección número 11 es eh, un llamado al evangelismo. Vamos a ver qué es el evangelio, unas estrategias de evangelismo. Vamos a ver que, bueno, no hay una estrategia como tal, pero algunas indicaciones y recomendaciones. Y también vamos a ver la aplicación de esta lección. Así que el texto que debemos memorizar, como tenemos siempre un texto, es 1 Pedro 3:15. Y este texto se usa mucho para evangelismo y también mucho para apologética, ¿no? Apologética es la defensa de la fe, ¿no? Defender nuestra fe cristiana. Y bueno, no sé si alguien quiere leerlo o si alguien lo ha memorizado. ¿Alguien quiere leerlo? A ver, aquí vamos a ir. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3. Amén, gracias, Priscila. Santificad a Dios en vuestros corazones. Primero, fíjense cuán importante es estar consagrado, santificado, entregado al Señor. Y luego estar preparados para presentar defensa, o sea, decir, razón y defensa del Evangelio, de nuestra fe, pero con mansedumbre y con reverencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Ante todo
de toda persona que nos reclame, que nos demande, que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros o en vosotros, ¿no? Es decir, ese es el mandato del Señor en 1 Pedro, que debemos estar preparados para presentar defensa de la fe del Evangelio. Y bueno, yo tiene entre este martes y el otro para memorizar este versículo. Es importante que lo tengan presente y lo memoricen. Amén. Bueno, vamos a ver los objetivos de esta lección número 11. El primer objetivo es que seamos motivados a compadecernos por los perdidos, ¿no? Que al estudiar el Evangelio y el evangelismo nos compadezcamos por los perdidos. El segundo objetivo es repasar y comprender qué es el Evangelio, ¿no? ¿Qué es el Evangelio que tanto se habla y hablamos? 3, comprender qué es el evangelismo. Y 4, aprender algunos principios o sugerencias para hacer evangelismo, ¿no? Esos son nuestros objetivos de esta lección, que Dios mediante los vamos a ir cumpliendo. Vamos a ir respondiendo preguntas como por qué compartir el evangelio y autopreguntándonos si tenemos un corazón compasivo por los perdidos, ¿no? Si realmente hay eso en nuestro corazón. Así que bueno, yo les animo a que completen su lección, escuchen el audio de la lección y hagan su tarea. Sigamos adelante. Una pequeña introducción. Mateo 7, 13, 14 dice lo siguiente. El Señor Jesús dijo esto: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por esa puerta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces vemos acá dos realidades, una puerta ancha y una puerta angosta. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto esta imagen, este cuadro que ven aquí a la derecha en sus pantallas, que habla de los dos caminos, ¿no? Este es un cuadro muy famoso, yo recuerdo haberlo visto de niño, se usaba mucho. Y fíjense, ¿no? Como acá tenemos la puerta ancha, como dice este texto, espaciosa, plana, hay muchas atracciones, está todo muy bonito aparentemente. Ahí están los afanes de la vida, los deseos de la vida, los deseos de los ojos, ¿no? Los deseos de la carne, todo lo que encontramos en este mundo, que parece lo que la mayoría de la gente sigue. Es fácil entrar y es atractivo, es plano, ¿no? Todo el mundo te felicita cuando entras por acá, estás en onda y con todos, la mayoría, pero fíjese que el fin es destrucción, es muerte, ¿no? En tanto que acá a la derecha hay una puerta angosta, aquí hay alguien compartiendo el mensaje del Evangelio y llamando a todos a que entren, pero son pocos los que entran y son pocos los que hallan esta puerta, porque a diferencia de la otra, fíjense, esta es más escabrosa, es más delgada, más angosta, más complicada, aparentemente menos atractiva, implica llegar a la cruz, implica tomar tu cruz y caminar por fe, y fíjense, va subiendo, hay pruebas, hay desafíos, hay tentaciones, pero al final Dios permite que llegamos. Una vez que entramos en Cristo, Dios nos asegura de que lleguemos a destino, que es el cielo y la vida eterna, ¿no? Entonces esa es la ilustración de la puerta ancha y la puerta angosta, el camino ancho y el camino estrecho. Y esa es la realidad en el mundo actual. La mayoría de las personas, de nuestros conciudadanos, amigos, familiares, incluso, van por la puerta ancha, algunos felices, otros tristes. Aquí puede haber gente moralista, como puede haber gente eh, liberal, ¿no? No es por obras la salvación, así que hay gente que se cree muy buena y que moralmente es buena, entre comillas, vamos a ver luego eso, pero sin embargo, si no entran por la puerta angosta que es Cristo,
de nada le sirve su moralismo, ¿no? Necesitamos entrar por Cristo porque nadie es bueno. Así que eso nos muestra un poco la realidad de este mundo, la realidad de la vida. Y ante esto, fíjense, el Señor Jesús se compadecía. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea, de Jerusalén, al verla, lloró. Al verla, lloró. Entonces, Jesús se compadecía al ver a la mayoría de la gente yendo por el camino ancho. Y lo mismo pide y exige el Señor de nosotros, ¿no? Que tengamos un corazón compasivo por los que se pierden, y Dios quiere que use esta lección para tal propósito. También vemos en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo diciendo acá, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y en una hipérbole el apóstol Pablo dice, yo quisiera ser incluso anatema, quisiera yo mismo perderme a fin de que mis paisanos en la carne, en la sangre se salven. Era una manera de expresar su profundo deseo de salvación para su pueblo, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a pensar si nosotros realmente estamos conscientes de la realidad de este mundo, de la vida y del destino de esta vida. Ahora nadie habla ya del infierno, otros no creen en el cielo, otros creen que todo se acaba en esta vida. Aún la religión dominante es la Iglesia Católica Romana, algunos muchos curas o sacerdotes piensan y dicen, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que era católico, La Salle, un profesor incluso que se decía ser católico romano, decía, no, el cielo y el infierno están en esta tierra, decían, ¿no? Pero eso no dice la Biblia. Así que eso nos lleva a preguntarnos, ¿hemos compartido el Evangelio? Esta realidad, esta necesidad nos lleva a plantearnos la premura, la prioridad de compartir el Evangelio. Y vamos a ver qué es el Evangelio. Bueno, ya hemos orado, a los que se han unido ya hemos orado al inicio, así que pedimos siempre al Señor, al Espíritu Santo, iluminación. Así que nuestro primer punto de esta lección, que está en su material, es el llamado al evangelismo. El llamado al evangelismo. Y es el llamado a testificar es su mandamiento. No sé si quienes han llenado la sección 1A y 1B, si pueden ver su material ahí. ¿Alguien? 1A, a ver, yo voy a pedir acá. Priscila. O alguien que haya llenado 1A. Dice, según Marcos 16:15, ¿qué deben hacer los discípulos? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Bueno, gracias. Si pueden apagar sus micrófonos, si alguien lo tiene. Bueno, entonces, sí, ir y predicar el Evangelio. Y el B, ¿cuáles son los 3 aspectos de hacer discípulos? ¿Ya lo leyó, háganlo? No, el bautismo, 1. La enseñanza de guardar las cosas mandadas. Bueno, y hay una parte además dice que él estará con sus discípulos hasta el fin del mundo. No sé cómo aplicarlo ahí, pero no sé si está correcto. Sí, básicamente es ir, pueden cerrar su micrófono, por favor. Bueno, el primero es ir, enseñar todo lo que está
nos ha encomendado el Señor y bautizar, ¿no? Fíjense que el discipulado incluye eso, no solamente predicar el Evangelio, sino también enseñar lo que el Señor nos ha mandado y bautizar, ¿no? Como acto de obediencia a los que han recibido el mensaje. Así que el llamado a evangelizar, si ustedes se han dado cuenta al hacer su tarea o al leer la Biblia, el Nuevo Testamento, el llamado a evangelizar es repetido al final de cada evangelio. Cada evangelio acaba la gran comisión del Señor Jesús, ir por el mundo y predicar el evangelio, ¿no? Yo los envío en medio de, como ovejas en medio de lobos, ¿no? Juan acaba diciendo, pero estas han escrito para que creáis en su nombre y tengáis vida eterna. Cada evangelio nos llama a evangelizar. Y también las últimas palabras de Jesús en la tierra, como vemos en Hechos 1, vemos la ascensión de nuestro Señor. Él nos dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos llama a ser testigos, a evangelizar, a dar testimonio de lo que hemos oído, ¿no? Así que todo el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios y hechos, y el mandato del Señor Jesús está centrado en que prediquemos el evangelio. Así que cada creyente en obediencia debe estar involucrado en este llamado. Si somos creyentes, si somos cristianos, debemos obedecer este llamado. Por eso es que el evangelio es un deber sagrado. ¿Cómo veía Pablo al evangelio según 1 Tesalonicenses 2:4? Fíjense, acá lo tienen en su pantalla. ¿Cómo veía? Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo creen que veía entonces Pablo el evangelio? ¿Qué dijo? Fuimos aprobados por Dios para... ¿Alguien? Solimán. Buenas noches. Sí, creo que es algo muy hermoso, ¿no? O sea, que Dios quiera transmitir el mensaje de la salvación a través de personas, ¿no? Personas como nosotros. Eh, Tal vez más fácil hubiera sido que los ángeles predicaran este evangelio, ¿no? Pero cuando Cornelio se le aparece un ángel, el ángel no le predica, ¿no? Sino le dice que llame a Pedro, ¿no? Un hombre pecador, y esa es la gran comisión, ¿no? Dice, para que se nos confiase el evangelio. Entonces es una gran responsabilidad que tiene la iglesia, ¿no? Que tenemos cada uno. Entonces es algo maravilloso por un lado y algo también que espanta en el sentido que es una gran responsabilidad. Así es, Solimán. Bueno, se le fue el audio ahí, pero está bien. Dios nos aprobó en Cristo, somos aprobados por la fe en Cristo para que se nos confiase el Evangelio, para que se nos confiase el Evangelio, ¿no? Vamos a ver más adelante qué es el Evangelio. Así que tenemos, como decía Solomon, una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué significa tener el Evangelio encomendado a nosotros? ¿No? Significa que nosotros debemos proclamarlo, ¿no? Así hablamos, dice Pablo. Por eso hablamos del Evangelio, por eso estamos hablando ahora aquí entre nosotros y luego hablamos afuera cuando salimos de este entorno, y hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Porque el Evangelio no agrada a los hombres en general. La mayoría se va por el camino ancho, no quieren escuchar. Juan 3 dice, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que no nos desanimemos cuando no nos quieren escuchar. Se espera eso, el mundo rechaza, como cuando cantamos la canción Castillo Fuerte, el himno que escribió Martín Lutero, ¿no? La palabra que este mundo no apetece, dice. La palabra de la cruz, dice Pablo en 1 Corintios 1, es locura a los que se pierden. El evangelio es locura. Pero Dios nos ha encomendado predicarlo, proclamarlo, hablarlo, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Nuestro fin al hacer evangelismo es agradar a Dios, obedecer a Dios y no a los hombres. El Señor nos va a tomar en cuenta y nos va a pedir cuentas
sobre si hemos sido obedientes o no con ese mandato. Fíjense lo que decía Charles Spurgeon, el predicador del siglo XIX, el predicador inglés, denominado el príncipe de los predicadores allá en el siglo XIX, un gran evangelista, predicador y pastor. Decía lo siguiente: ninguno de nosotros puede ser exento del trabajo de compartir el evangelio porque estamos involucrados en algún otro trabajo, así como es bueno, pero puede que esté conectado íntimamente al reino de Cristo. O sea, tu trabajo puede estar relacionado al reino de Cristo, puedes estar sirviendo en algún ministerio, pero eso no nos exonera del trabajo de procurar traer pecadores a Cristo. Todos somos llamados a dar a conocer a Jesús si lo conocemos. Así que confiemos en el poder del Espíritu Santo y hablemos la verdad confiando en Él, en que Él va a convencer a la gente del Evangelio, a los que Él haya escogido, ¿no? Así que, fíjense, nadie está exento. Alguna vez yo escuché, me acuerdo en una conferencia, una denominación que estuve hace tiempo, en mi peregrinaje por el mundo carismático, decían estos líderes nacionales, decían, los pastores pastoreamos ovejas y las ovejas son las que deben traer otras ovejas. Las ovejas se reproducen y traen otras ovejas. Los pastores estamos para pastorear ovejas, no para reproducirnos como ovejas. Fíjense cuán errada esa perspectiva, porque antes ellos de ser pastores son ovejas también de Cristo. Todos somos ovejas de Cristo. Nadie es oveja de ningún pastor, aunque sí podemos decirlo de alguna manera, pero en última instancia todos somos ovejas de Cristo, no ovejas de los hombres. Cristo es el buen pastor y Él ha mandado a todos, cada creyente, cada cristiano, sea pastor, sea anciano, sea líder, sea diácono o sea un miembro común, todos están llamados a predicar el Evangelio. No hay exención. Todos somos llamados a predicar el Evangelio. Todos. Así si tú te preguntas, ¿soy llamado a predicar? Sí, eres llamado. Todo cristiano, todo creyente es llamado a predicar el Evangelio. Ahora, que habrá unos que tengan el don, el llamado mucho más específico, que tienen un don desarrollado. Amén. Los hay. Pero eso no exonera a que todos lo hagamos. Es como los dones que hemos visto en la anterior lección. O sea, todos somos llamados a ser generosos, a dar para la obra de Cristo, para la iglesia. Ahora, hay hermanos que tienen el don de generosidad, pero eso no significa que los otros no sean generosos, pero unos que destacan. Lo mismo, hay unos que tienen el don de fe, para orar, para pedir, para creer. Pero eso no significa que los demás no tengamos fe. Tenemos que tener igual fe. Sí, es lo mismo con el evangelismo. Aunque hay evangelistas, hay gente y hermanos que tienen el don, todos somos llamados a evangelizar de igual manera. Así que es un deber sagrado, es un mandamiento del Señor. Vamos a evangelizar porque el Señor nos ha mandado. Y de hecho, esta es nuestra seguridad. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Porque la potestad del Señor podemos ir. Si Él no nos hubiera mandado, no podemos llegar a la esquina por nosotros mismos. El Evangelio no es cuestión de creatividad, no es cuestión de impulso, de automotivación. El Evangelio es cuestión de autoridad. Cristo nos ha autorizado a llevar el Evangelio y nos ha mandado a llevar el Evangelio. Y esa es nuestra garantía en el campo misionero, en el campo evangelístico. Todo creyente, todo cristiano, en cierto sentido, es un misionero en donde está, es un evangelista en donde está. ¿Amén? Entonces, ese es el llamado claro que vemos al evangelismo. Ahora hay algunos obstáculos para la evangelización. Fíjense, algunas causas. ¿Por qué dudamos al compartir el evangelio? Si Dios nos ha mandado y sabemos que es un deber y es un privilegio, ¿por qué a veces dudamos en compartir el evangelio? ¿Por qué a veces no lo hacemos? ¿Por qué a veces no cumplimos, somos negligentes con esto? Primero puede ser que nos sintamos intimidados, tenemos miedo a fallar, nos da vergüenza, ¿no? O sea, por ahí no lo hago bien. Tenemos una presión de nuestro entorno, de nuestro grupo, miedo a no ser aceptados. Digo, si yo predico, si yo hablo, ¿qué van a decir? Me van a llamar religioso, me van a llamar fanático, van a decir que quiero
convencerlos, más aún en este mundo que vivimos, en un mundo posmoderno, donde no hay ninguna verdad absoluta, donde toda verdad es relativa, donde nadie puede imponer una verdad sobre otros. El evangelio es exclusivista, el evangelio apunta a Cristo. Entonces a veces tenemos miedo de ser rechazados y de ser tachados, etiquetados como religiosos, como fanáticos. Pero también puede ser que no lo hacemos por ignorancia acerca de qué es el evangelio y qué es el evangelismo. No sabemos por dónde empezar. No sé si a alguien se le ocurre una causa más de por qué no predicamos el evangelio, aparte de estas, o quiere comentar al respecto. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, adelante. Ah, sí, quizás tal vez una razón por la cual tal vez no evangelizamos, bueno, según las experiencias que quizás tuve y también vi en otros, es que por temor, digamos, a que uno no está caminando, digamos, en el camino del Señor de manera comprometida y ve, ¿no? En su entorno que él sigue incurriendo, ¿no? En muchas faltas y eso es lo que quizás le hace, eh, le hace no querer evangelizar por temor, digamos, a que no pueda tener la autoridad suficiente, ¿no? A veces, a un principio, cuando un creyente nace al Señor, eh, quizás le falta trabajar en muchos aspectos, ¿no? De su vida, de su carácter. Entonces, muchas veces eso es lo que impide a poder hablar, ¿no? Por temor a ser rechazado o a ser tachado de, bueno, de una persona que, Sí, de un hipócrita, exacto. Entonces, a veces ese es un motivo, ¿no? sí, buen punto, Rosner, gracias, es verdad. Muchas veces cuando no estamos dando testimonio en el trabajo, a los vecinos o en el entorno en el que estemos y no está, alguien no está andando bien o no estamos andando bien, pues dicen, no, si hablo van a decir, ¿y por qué me vienes a hablar tú? ¿No? Entonces el mal testimonio lamentablemente a veces es una causa para que no evangelicemos, ¿no? Como dice Ronald, nos puede, o a alguien nos puede dar miedo decir, no quiero dar testimonio porque me expongo además a que luego me estén con un microscopio sobre mi vida, ¿no? Y de hecho, bueno, cuando se enteran que eres cristiano, van a estar con una lupa sobre tu vida buscando el primer error. Lamentablemente es así. Pero el Señor nos da la gracia para dar buen testimonio, ¿no? Por eso es tan, vamos a ver más adelante, es tan importante el testimonio, la santidad personal para luego poder evangelizar. Sí, Soliman. Buenas noches. Yo quería contar algo, digamos, estaba en una situación, ¿cómo se puede decir? Bueno, eh, el asunto es de que yo compartí del Señor, digamos, ¿no? Ujú, Yo hablé del Señor, soy cristiano, obviamente, ¿no? Y luego de eso hubo una tentación muy fuerte ujú, y gracias a Dios pude superar esa tentación, ¿no? No caí. Y algo que me ayudó era el temor, ¿no? O sea, yo prediqué del Señor, entonces, eh, ¿cómo yo voy a pecar, digamos? Voy a hacer quedar mal el nombre del Señor, el nombre de la iglesia. Entonces, en ese sentido, me ayudó, digamos, el evangelizar, ¿no? ujú. Amén. Eso. Así es. Bueno, puede suceder, pero vamos a ver más adelante que nosotros solo somos mensajeros, somos embajadores de Cristo. Y bueno, el poder no está en nosotros, sino en el mensaje. No está en el mensajero, sino en el mensaje. Así que veamos algunas soluciones
a estas causas, a estas barreras por las cuales a veces no compartimos el evangelio. Uno, no debemos dejarnos intimidar por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene poder. El evangelio tiene poder. Eso es lo que hemos visto en Romanos 1:16, que dice en el 2G de su cuadernillo. ¿Alguien? ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Creo que deberíamos saberlo de memoria esto, pero para los que no, Porque es poder de Dios. porque es poder de Dios. Fíjense, la palabra poder viene de dinamis, ¿no? En el griego, el poder de Dios. Ahora algunos dicen, bueno, es dinamita, si bien viene de ahí la palabra dinamita, sin embargo, cuando Pablo escribe esto allá en el siglo I, no existía la dinamita, así que no podemos decir que Pablo estaba pensando en la dinamita. Y además que el evangelio no destruye como la dinamita. Lo que Pablo está diciendo es poder de Dios, está hablando del poder que actúa en Cristo para la resurrección. Así como el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos, ¿no? Y le dio vida, así el Espíritu Santo también usa el Evangelio, la palabra, para levantar de los muertos a los que están muertos espiritualmente. Por eso es poder de Dios. No es cualquier cosa, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y Pablo, por esa razón, no se avergonzaba del Evangelio. Por esa razón, no se avergonzaba del Evangelio, porque precisamente era poder de Dios. ¿Cómo puedes avergonzarte de lo más poderoso que hay en este mundo? Cuando estamos conscientes que es el Evangelio, no hay por qué avergonzarse. No debemos fijarnos en nosotros, no debemos centrarnos en nosotros y en nuestro mensaje, sino debemos centrarnos en el Evangelio. Por eso vamos a ver en unos momentos qué es el Evangelio. Otra solución para el problema de la intimidación, del miedo a fallar, es oración. Debemos orar por audacia, por valentía para hablar con confianza, según Hechos 4:29. ¿Qué pusieron en el 4b3? 4b3. Eso vamos a ver más adelante en la oración. Pero los apóstoles fueron apresados, Pedro, Juan, y luego de ser apresados fueron librados y ellos oraron. ¿Para qué? 4b3. Cuando hablamos la palabra de Dios con otros, especialmente, ¿qué debemos pedir a Dios? Sobre todo en situaciones amenazantes. ¿Qué debemos poder pedir? Valor, denuedo, ¿no? Eso es lo que dice. ¿Alguien tiene ahí Hechos 4:29 rápidamente? Ademar. Hermano, buenas noches. Estoy sin Biblia ahorita, estoy viendo ahorita mi cuarto. Bueno, ahí te pillé. Tiene que estar con su Biblia y su material. 4:29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Gracias. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen sus palabras, porque los amenazaban. Entonces ellos pedían, Señor, siempre para evangelizar debemos orar. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, otra cosa, como les decía, les anticipaba, Dios es quien convierte las almas de los hombres, no nosotros. Por eso no debemos centrarnos en nosotros, sino en el Evangelio, porque es poder de Dios. Nuestro trabajo es dar el mensaje del Evangelio, no es convencer a las personas. Muchas de las estrategias del evangelismo que hemos conocido del último tiempo, del último siglo, inclusive en la iglesia, han estado centrados al decisionismo, al convencer a las personas a la fuerza. Como sea, tienes que decir sí a Cristo, haz esta oración de fe y vas a ser salvo. Pero ese no es nuestro trabajo, no es convencer, es presentar claramente el mensaje del Evangelio y dejar que el Espíritu Santo los convenza. Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo nos va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Él es el que pone convicción de pecado. Él es quien pone la convicción de que
somos pecadores delante de Dios y que solo Cristo puede darnos su justicia. Y Él es el que pone la convicción de juicio, que todo pecado va a ser castigado, condenado. Y cuando el hombre siente eso, clama a Cristo. Entonces, no es nuestro trabajo, es el trabajo de Dios, del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio, ser obedientes a ello. Entonces, esa es alguna de las soluciones para predicar el Evangelio. Ahora vayamos, bueno, antes de ir ahí, el punto C de su cuadernillo dice, ¿qué dijo Jesús que debería ser proclamado a todas las naciones? Lucas 24, 46, 47, ¿alguien? Sí. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. El arrepentimiento y el perdón de pecados, eso hay que proclamar. En base a que Cristo murió y resucitó y venció la muerte, venció el pecado, nosotros debemos predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es parte del Evangelio, como vamos a ver más adelante. ¿Qué debía decir Pablo a todos? Según Hechos 22:15, debía dar testimonio de lo que él había visto y oído. Él había sido testigo de la resurrección de Cristo. Él había oído del mismo Cristo acerca del Evangelio y de la necesidad del Evangelio. Él era el apóstol a los gentiles, ¿no? Entonces, eso pongan ahí en su cuadernillo. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? Ya hemos visto el llamado al evangelismo. El llamado es un mandato de Dios, es una orden del Señor y debemos obedecerla. Es un deber, es un privilegio y es una responsabilidad. Ahora, el evangelismo es proclamar el Evangelio, es dar a conocer el Evangelio. Eso es evangelismo, dar a conocer el Evangelio, proclamarlo, anunciarlo, ¿no? En tanto que el Evangelio es el mensaje central que debemos anunciar. Y es muy importante saber qué es el Evangelio, porque podemos ser expertos en técnicas de evangelismo y no en el Evangelio. Una de las experiencias más sorprendentes que tuve es que me dieron una beca, una organización cristiana que supuestamente se dedica al evangelismo, y fui, ¿no?, al exterior un mes a capacitarme en evangelismo, pero había muchas técnicas de evangelismo, escritura, arte, eran como varias materias, ¿no?, que te ayudaban en cuanto a presentar el mensaje oral, escrito, audiovisual, en muchas áreas, de muchas formas. Y está bien eso, digamos, ¿no?, cuando tienes el evangelio claro. Pero no hicieron casi nada de énfasis en lo que es el evangelio, en el contenido del evangelio. ¿Por qué debemos proclamar el evangelio? ¿No? Y eso es lo que me sorprendió. O sea, eran expertos en técnicas de evangelismo, pero neófitos en el evangelio, novatos en el evangelio. Y a tal punto que ahí descubrí que al curso habían invitado también a un sacerdote católico romano, y estaba abierto incluso hasta otras denominaciones o sectas como el adventismo, ¿no? Y eso me llevó a pensar de que no entendían qué es el evangelio, porque cuando uno entiende, como vamos a ver ahora, cuando uno entiende qué es el evangelio, es imposible que tú consideres al católico romano, a la religión católica romana como tal, o a la denominación o secta del adventismo como hermanos, ¿no?, como que tienen el evangelio, ¿no? Entonces, eso me causó mucha desilusión, a tal punto que en el último día ellos compartían la Santa Cena, y el cura ahí, que bueno, no estaba vestido de cura, pero le dieron él a oficiar, y como ya sabía que él era sacerdote, yo no bajé a recibirlo, fue el único de 56 personas ahí. Y todos pensaban que yo estaría en un pecado tremendo o por alguna razón, pero ya cuando me comentaron les dije, yo no puedo participar ni recibir la Santa Cena de alguien que creo que no
comparte el evangelio. Bueno, eso es una muestra de cómo la iglesia ahora, hay muchos ministerios, hay mucho activismo en evangelismo, pero hay poca profundidad en lo que es el evangelio. Y que la idea es saber qué es el evangelio. La sección 2 nos ayuda a eso. Pablo mismo, el apóstol, define el evangelio. Según 1 Corintios 15, 3, 4, ¿cuáles son las buenas noticias predicadas por Pablo? Decía nuestro material. ¿Alguien? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras ¿Qué más? y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Exacto. Fíjense, Pablo lo define al evangelio y él hace eco incluso de un credo temprano. Incluso no es Pablo el que dice esto, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice. Pablo había recibido de Cristo directamente el evangelio, había escuchado también de los hermanos. ¿Y cuál era ese mensaje del evangelio? Si ustedes leen de 1 Corintios 15, 1 al 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Primer elemento del evangelio, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No era algo que se le había ocurrido a él, no era el plan B de Dios. El evangelio está diseñado, está planeado. El plan de salvación que involucra el evangelio está planeado desde antes de la fundación del mundo. Y está profetizado desde Génesis 3:15, el primer protoevangelio. Luego de que Adán y Eva pecan, Dios dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, le dice a la serpiente que era Satanás, y la simiente de la mujer en singular. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza, te pisará la cabeza. Por eso Cristo es descendiente también de la mujer por la parte humana, ¿no? Descendiente de Abraham, de David, pero también de la Virgen María, porque él no fue engendrado por hombre, sino por el Espíritu Santo. Le dice, cumple. Cuando él vence en la cruz, pisa la cabeza de Satanás, vence a Satanás, definitivamente. Ahora solo Satanás está coleteando hasta que el Señor lo aprecie y lo lance al lago de fuego, según vemos en Apocalipsis 20. Ahora, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado. ¿Cuán importante es eso? Fue sepultado, es decir, porque se levantaron muchas teorías hasta el día de hoy, que Cristo en realidad se desmayó, que en realidad fue una visión. No, él fue sepultado, no se desmayó. Tú sepultas a alguien que está muerto y bien muerto, humanamente hablando. No. Cristo estaba muerto. De hecho, quisieron ponerle especies, y solo ponían especies a un cuerpo que estaba muerto. Fue sepultado en una tumba preparada por José de Arimatea. Y luego resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. El primer día de la semana, domingo, conforme a las Escrituras, él resucitó. Fue crucificado un día viernes en la tarde y resucitó el día domingo. En la cultura judía, tú cuentas los días, una parte del día es contada como todo el día. Entonces, como él fue crucificado el viernes en la tarde, es primer día, sábado, segundo día, y domingo temprano en la mañana es el tercer día. Por eso dice al tercer día, no después del tercer día. Él resucitó conforme a las Escrituras. Y por eso es que en base a esa poderosa resurrección, la iglesia se empezó a reunir en domingo en honor a que Cristo inauguró un nuevo día, una nueva era, cumpliendo la ley y venciendo el pecado y la muerte. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué tenía que morir por nuestros pecados? ¿Por qué Dios no usó otro método? Y esto nos va a llevar a nuestra lección número 6. Ustedes deben revisar ese material. Hemos visto ahí la muerte sustitutoria de Cristo. Hemos visto cómo en el Antiguo Testamento, anualmente el pueblo de Israel, en el día de la expiación, Levítico 16, presentaba un corderito, un macho cabrío. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, ponía su mano sobre esa cabeza del cordero, del macho cabrío, y confesaba los pecados de todo el pueblo, y luego sacrificaba. Simbólicamente ese cordero estaba cargando los pecados de todo el pueblo. Y había otro, a veces había otro cordero, eran dos, donde también se le ponía las manos y confesaban el pecado a Dios. Uno era sacrificado y el otro era
mandado lejos, fuera del pueblo, y lo dejaban irse al desierto, como que simbolizaba que los pecados habían apartado del pueblo. Y fíjense, cuando Cristo muere en la cruz, Él es como ese cordero. Por eso Juan el Bautista lo ve y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cargó nuestro pecado en la cruz y al mismo tiempo fue muerto fuera de la ciudad, en el lugar de la calavera, fuera de la ciudad, así como el otro macho cabrío que era mandado fuera del campamento. Cristo cumplió. Él fue el cordero perfecto que cargó nuestro pecado. ¿Y qué significa eso? Que cargó nuestro pecado, ¿no? Vamos a ver ahora. Por eso es que mínimamente una persona debe verse a sí mismo como un pecador ante un Dios santo. Cuando comunicamos el evangelio debemos hacer notar a la gente que es pecadora. Y hemos definido el pecado. El pecado es violar la ley de Dios o no estar conforme a la voluntad de Dios en naturaleza, en palabra, en acción o en omisión, ¿no? Por naturaleza somos pecadores. En pecado me concibió mi madre, dice Salmo 51:5, David. Cuando Adán y Eva pecaron, nosotros estábamos ahí en sus lomos pecando. Somos descendientes de ellos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pecamos cuando mentimos, cuando robamos, cuando nombramos el nombre de Dios en falso, en vano, ¿no? Así que bueno, debemos hacer sentir, no hacer sentir por sentir, sino que debemos con la escritura mostrar que somos pecadores. Una persona para que entienda el evangelio debe debe saber que necesita un salvador, entender que necesita un salvador para ser salvo de su pecado. Como alguien puede querer ser salvo si no sabe que es pecador, como alguien quiere querer una vacuna si no sabe que tiene una enfermedad, como alguien quiere querer someterse a un tratamiento médico si no sabe el diagnóstico de su enfermedad. El hermano Arceus Sproul, difunto, decía, alguna vez me predicaron, cuando él no era creyente, me predicaron en la universidad y me dijeron rápidamente, un joven se acercó, me dio un folleto y le dije, ¿quieres ser salvo? Me dijo. Dijo Sproul. Y Sproul luego dijo, yo me pregunté en ese momento, ¿y salvo de qué? Y luego le escribe un libro, ¿salvo de qué? ¿No? Cuando él ya se convierte. Por eso es que antes de comunicar a alguien o decirle quieres ser salvo, primero tenemos que dejarle claro de qué debe ser salvo. Y eso es del pecado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Y también una persona para recibir el evangelio, para entender el evangelio, debe entender que Dios a través de Cristo es el único camino a la salvación. Solo Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Cristo. No hay otro camino. Como les digo, este mensaje suena aterrador, suena paradójico, suena intolerante en un mundo donde no se acepta los absolutos. ¿Cómo puede ser que Cristo sea el único camino? Si hay tantas religiones, si hay tantos credos, pero la Biblia nos enseña que Cristo es el único que pudo llevar nuestro pecado. Fíjense por eso cuán importante la lección 4, 5 y 6. Antes de hacer misiones, antes de hacer evangelismo, tú tienes que entender quién era Cristo, por qué era hombre, por qué era Dios, qué hizo en la cruz, ¿no? ¿Qué es la resurrección de Cristo? Si no sabes eso, ¿cómo vas a enseñar el evangelio? Y esto es lo que pasó. Recuerden que hemos visto que Cristo era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Cristo se identificó con nosotros, tomó forma de hombre. Por eso celebramos y recordamos eso en Navidad, la encarnación de Cristo. Él vivió una vida santa y sin pecado. Él era Dios al mismo tiempo, nunca pecó. Era perfecto, sin mancha. Y Él en la cruz estaba cargando nuestro pecado, ¿no? Él fue molido por nuestras rebeliones, dice Isaías 53. Fíjense acá en la cruz, Cristo es nuestro sustituto, es como ese corderito que carga el pecado. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Fíjense, nosotros somos este pecador que está aquí a la derecha. Nuestros pecados, todos nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de acción, de omisión, fueron cargados en Cristo, en la cruz. Él tomó nuestro pecado, Él cargó nuestro pecado. Él no pecó,
Él no era pecado, pero cargó nuestro pecado. De alguna manera misteriosa, Él cargó, Él llevó nuestro pecado. Por eso es nuestro sustituto. Así como cuando ponía la mano en la cabeza de ese macho cabrío en el Levítico 16, en el día de la expiación, así Cristo tomó nuestro pecado, cargó. Imagínense toda la abominación, todos los pecados más terribles de los pecadores que creerían en Él, Él los cargó. Por eso que el dolor más grande de Cristo en la cruz no fue físico únicamente, no es la película de la pasión de Cristo lo más horroroso. Si bien Él sufrió eso y más físicamente, su peor sufrimiento fue el espiritual, el cargar el pecado, un ser eterno que nunca conoció pecado, llevar los más atroces y asquerosos pecados de nosotros y de la humanidad. Imagínense cómo Él podía haber sentido ese pecado. Y por ese pecado, la ira de Dios cayó sobre Él, se apartó. Por eso Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios, el Padre, tuvo que, por primera vez en toda su infinita existencia del Hijo, hizo un lado, se apartó de Él en su humanidad, lo dejó solo. Y Él sintió esa división, ese apartamiento de Dios el Padre, esa exclusión. Así como nosotros somos enemigos de Dios, Él en la cruz por un instante fue enemigo de Dios Padre. Por un instante cargó nuestro pecado, nuestra maldad. Pero al mismo tiempo, fíjense, toda su vida perfecta, por eso que debemos enfatizar su vida perfecta y sin pecado. Sus buenas obras se transfieren a nosotros. Se transfieren a nosotros. ¿Cómo? Por la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. El que cree en mí tiene vida eterna. Eso es fe, cree. En Juan habla de creer en Cristo, el que cree en mí. Y en otros pasajes Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, arrepentíos, arrepentimiento. Para que haya fe debe haber arrepentimiento y fe. El creer implica arrepentimiento, implica fe, una fe que es don de Dios. Por medio de la fe, nuestro pecado va a Cristo y su justicia va a nuestra cuenta. No somos salvos por nuestras obras, sino por la fe. Pero somos salvos por las obras de Cristo. Así que cuando sea que morimos hoy, y voy al cielo y toco la puerta y digo, me preguntan, ¿y usted por qué quiere entrar acá, señor Pablo? Y yo voy a decir, yo no merezco entrar a este lugar, soy pecador, pero ¿saben qué? Por la gracia de Dios he puesto mi fe en Cristo y su justicia se ha transferido a mi cuenta. Entonces Dios cuando me ve a mí o cuando te ve a ti, si has puesto tu fe en Él solo ve las obras buenas de Cristo para ser salvo. Él te declara instantáneamente justo, salvo, perfecto. Esta es la justificación, una declaración legal. Es como que te dieron un testimonio, una escritura que diga, en este momento lo declaro perfecto. Con las obras de Cristo lo declaro perfecto. Y ahora tú eres dueño de la salvación. Bueno, Dios es tu dueño, pero Él te regala la salvación. Eso es lo que pasó en la cruz. Y eso es lo que las personas deben entender. Eso es el evangelio, las buenas noticias. Fíjense, ¿qué es el evangelio? Entonces, en síntesis, el evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias del mensaje de Jesucristo y lo que logró en su vida, muerte, resurrección y ascensión a favor de los pecadores. Lo que Él logró en su vida perfecta, luego en la muerte, cargando nuestro pecado, muriendo en nuestro lugar como hombre. Y luego resucitando con el poder de Dios, venciendo la muerte, venciendo la maldición del pecado. El día que pecaren, ese día morirán, le dijo Dios a Adán y Eva. Y cuando pecaron, la muerte entró a este mundo, pero en la resurrección de Cristo, Él venció la muerte y por eso tenemos esperanza de vida eterna. Y luego Él ascendió y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, los pecadores que nos hemos arrepentido. Él murió por los que iban a creer en Él. La obra de Cristo es efectiva solamente para los que han puesto su fe en Él. No es para todo el mundo, es para los que creen en Él. Para los que creen en Él. Amén. Entonces, ese es el Evangelio, ese es el corazón del Evangelio. Ahora podemos tomar 1000 lecciones del Evangelio y nunca lo vamos a entender a cabalidad.
pero mínimamente debemos entender esto, mínimamente. El Evangelio, fíjense aquí la imagen de arriba, es como un chasqui, significa buenas nuevas, buenas noticias, y se usaba en el griego antiguo cuando un mensajero venía anunciando buenas noticias desde lejos. No había teléfono, no había telégrafo, no había nada. Corrían días y semanas para anunciar que la batalla había sido ganada. Entonces, cuando en la ciudad capital de Grecia, por ejemplo, esperaban y veían a lo lejos venir a este hombre, decían, ya por la forma de caminar incluso podían intuir que si se trataban de buenas nuevas o de malas noticias. De ahí viene el término buenas nuevas, y de luego en la Biblia se lo usa en ese sentido de anunciar un mensaje positivo, un mensaje bueno, y eso es lo que debemos anunciar a este mundo caído, decirles, ustedes están perdidos, ustedes están yendo por el camino ancho, pero las buenas nuevas es que Cristo puede librarles de su pecado. Pero antes de que ellos entiendan de eso, necesitamos explicarles qué es el pecado y por qué están perdidos. Y el Espíritu Santo va a hacer el trabajo de convencerlos. Bueno, eso es hasta el punto 2, ese es el Evangelio. Entonces, en sus cuadernillos, ahí vamos a quedar en esta clase, en esta sesión. El próximo martes vamos a acabar con lo que es el Evangelio, el evangelismo. Entonces, en su cuadernillo ya saben cuáles son los componentes del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, 1, 2, que fue sepultado, 3, resucitó al tercer día. B, de que decía Pablo que no se avergonzaba, ya hemos leído Romanos 1:16, no se avergonzaba del Evangelio, porque era y es poder de Dios. Era y es poder de Dios. Bueno, y ahí el versículo más famoso del que se usa para el evangelio, el evangelismo, es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él dio lo más grande para salvarnos, ¿no? Para salvarnos. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjense, para el que cree, no para todos, para el que cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí nos está diciendo una verdad, que nos podemos perder. ¿Dónde nos vamos a perder? Al infierno, a la condenación eterna, al lago de fuego. Y también nos está diciendo que hay vida eterna, hay vida después de la muerte. No hay la aniquilación, como enseñan los testigos de Jehová, los adventistas, incluso raíces hebreas, algunas corrientes, de que cuando tú mueres sin Cristo, mueres y se aniquila tu alma y nunca más existes, ese es tu castigo. Pero eso sería injusto. Eso significaría que Hitler nunca va a recibir el castigo por lo que ha hecho. Dios es justo. Y la Biblia nos habla de un destino eterno. La pregunta es, ¿dónde vamos a pasar esa eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y la única manera de ir al cielo es clamando a Dios en arrepentimiento y fe, poniendo nuestra fe en Cristo, quien murió en nuestro lugar para que nosotros tengamos vida eterna. Ese es el Evangelio. Se trata de Cristo, de las buenas nuevas de Cristo. Y en nuestra próxima sesión veremos que para resaltar las buenas nuevas de Cristo, como ya adelantamos, necesitamos resaltar primero las malas noticias, el pecado, la condenación, para luego presentar las buenas noticias. Así que en la próxima sesión veremos los esenciales del evangelismo, y las estrategias para hacer evangelismo. La estrategia para hacer evangelismo, ¿no? Un pequeño adelanto, vamos a ver que Dios y su ley, eso debemos comunicar. Dios ha establecido este mundo, Él ha creado este mundo, Él ha establecido su ley en su palabra y en nuestra mente. Él ha creado al hombre, pero el hombre ha pecado, ha desobedecido a Dios, está separado de Dios. Esas son las malas noticias. Pero para solucionar eso, Dios nos ha dado a Cristo Jesús, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, quien vivió una vida sin pecado y perfecta y murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Esas son las buenas noticias. Pero para apropiarnos de esas buenas noticias, Dios demanda arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Que Dios nos ayude. Amén.
completen su trabajo, su tarea, y escuchen el audio que está muy bueno sobre este tema. Amén. Hasta aquí llegamos. Y bueno, no sé si hay algún comentario o pregunta. Voy a parar acá la grabación.